Muy buenas noches, hermanos. Bendecida noche para todos. Que la gracia y la misericordia de Dios se derramen sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida a partir de este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a tratar un tema que lleva por título, para mí, el vivir es Cristo. Encontramos en la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. En este versículo dice la Escritura que es muy inspirador para nosotros y muy alentador para todos los que decimos que somos cristianos, que queremos crecer en nuestra fe y aparte tener una perspectiva más profunda sobre lo que es la vida. Pablo mismo nos insiste a nosotros que nuestra vida debe estar centrada en Dios y lo demás es secundario en nuestra vida. Cuando usted tiene su vida centrada en Dios, usted va a tener una vida de propósito y una vida con un significado profundo sobre todas las cosas que usted vaya a realizar. Además, también nos recuerda que la muerte no debemos temerla, ni sentir miedo en la muerte, ni tratar de evitar la muerte, porque la muerte, para el que es un verdadero cristiano, es simplemente un paso para llegar a la vida eterna. Simplemente es un paso, hermano. Por eso no le tema a la muerte. La muerte es bendición para un verdadero hijo de Dios. Para un verdadero hijo de Dios, la muerte es ganancia, como lo dice Pablo en esta parte. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener la confianza, la seguridad, que no solamente tenemos una vida terrenal, sino que viene una vida mucho más agradable, una vida mucho más grande y una vida que se encuentra en el cielo. Y esa es la que nos espera a todos los que en realidad caminamos bajo la palabra de Dios, centrados en Cristo Jesús. La mayoría de la gente se enfoca simplemente en la segunda parte, cuando dice la palabra morir es ganancia, y contempla toda la alegría del cielo. Sí, que chévere, cuando lleguemos al cielo vamos a tener, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, estaremos nosotros gozosos alabando al Señor allá en los cielos. La gente contempla las cosas más bonitas cuando se refiere a la muerte como un regalo de parte de Dios. Sin embargo, no debemos pasar por alto lo primero que dice es vivir es Cristo. Si usted tiene una vida de vivir es Cristo, claro que el galardón que nos está ofreciendo Dios de que morir es ganancia, usted sí lo va a recibir, porque usted no puede pasar por alto si vivir es Cristo. Porque vivir es Cristo, es que tengo que tener una vida rendida a Cristo. Cuando yo tengo una vida rendida a Cristo, yo tengo un galardón grande que es la muerte, que es ganancia para mí. Porque yo dediqué mi vida entera a servir a Cristo, a amar a Cristo, a buscar siempre el objetivo principal de nuestra vida, Cristo Jesús. Entonces, el vivir en Cristo es fundamental en todo cristiano, porque el fundamento de nuestra fe es Cristo. Entonces, nosotros no podemos pasar por alto esta parte de este versículo. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros a través de este versículo que todo lo que él ha intentado ser, todo lo que él es y todo lo que él esperaba hacer apuntaba a Cristo. Y así se comportó durante todo el tiempo terrenal en que nos enseñó hasta hoy estas 13 cartas paulinas. Él nos las dejó para que usted y yo aprendiéramos a conocer a Cristo de la manera en que él lo conoció. Por eso él dijo, mi vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Yo camino para Cristo. Yo confío solo en Cristo. En otras palabras, era lo que Pablo nos estaba enseñando y nos sigue enseñando a nosotros hasta el día de hoy. Ahora, hermano, cada paso que él dirigió aquí en la tierra, después de su conversión, ¿verdad? Hasta su martirio, cada paso que él daba era para glorificar el nombre de Dios. Es para mostrar al Cristo Jesús a todo el que él pudiera acercarse y llevarle un mensaje para ayudar a las personas. ¿Sabes? Lo que más le interesó a él fue avanzar en el conocimiento, fue avanzar en la predicación y fue avanzar en el crecimiento de la iglesia. En eso trabajó duro Pablo, y de ahí, de todas esas enseñanzas, hoy nosotros en las iglesias predicamos el evangelio que
en las cartas paulinas, Él nos dejó a nosotros como un legado. Además, siempre mostró la gloria de Dios. Filipenses 1:21 es un versículo muy conocido y muy popular dentro de la carta de los Filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo nos habla de tres cosas que son fundamentales, que son la vida, la muerte y la fe. Si usted coge toda la carta de los Filipenses, usted va a encontrar que siempre Pablo le habló de estos tres aspectos fundamentales. Ahora, primer punto, para mí el vivir es Cristo, significa proclamar el Evangelio. Vámonos a Filipenses 1, versículo 21, la parte A. Porque para mí el vivir es Cristo. Entonces la frase vivir es Cristo, que es la que vamos a desarrollar en este ítem de la palabra, significa que Pablo, cada aspecto de su vida, dice que la Escritura, estaba centrada en Cristo. Él no hacía nada que estuviera fuera de Cristo. Todo lo que él hacía, siempre el centro era Cristo. Y es lo que quiero que todos nosotros aprendamos, que el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Todo lo que usted haga, su hogar, su familia, su trabajo, hermano, el enseñar a sus hijos, todo esté centrado en Cristo. Pablo nos enseña todas las victorias que él alcanzó a través de centrar toda su vida en Cristo. ¿Padeció? Sí. ¿Sufrió mucho? Sí, pero siempre estaba centrado en Cristo, aun cuando las circunstancias que él estaba viviendo o el sufrimiento que estaba pasando era contrario realmente a lo que él enseñaba. Pero su fe le hacía saber y creer perfectamente que él estaba centrado en Cristo. ¿Qué implicaba esto? Una dedicación total de glorificar el nombre de Cristo Jesús y promover el Evangelio. Es que si yo digo que mi vida está centrada en Cristo, yo tengo que predicar el Evangelio. Tengo que mostrarle al mundo el Cristo que yo tengo en mi corazón. Quiero que el mundo comprenda en este tiempo que sin Cristo es imposible llegar al cielo. Es imposible. Si usted quiere llegar al cielo, usted tiene que tener a Cristo en su corazón, porque Cristo es el puente que nos va a llevar ante el Padre Celestial. No hay otro puente, hermano, sino Cristo Jesús. Es un pasaje fundamental para el cristiano, te lo dije ahorita, te lo recuerdo nuevamente. ¿Por qué? Porque expresa una profunda entrega. ¿Sabe? Está diciendo, vivir es Cristo, es decir, mi vida está centrada en Cristo, yo vivo para Cristo, camino para Cristo, confío en Cristo en todas las áreas de mi vida. Es una profunda entrega. Todo lo que yo soy me pertenece a Cristo. Eso es lo que yo estoy diciendo y lo que Pablo también dijo en su momento. ¿Sabe también qué es? Un compromiso de total fe en Cristo Jesús. Donde vaya, no importa la circunstancia que esté viviendo, sigo creyendo en Cristo. Mi fe es inamovible, ¿sabe? Por eso es que este texto nos invita a todos nosotros a la reflexión, que significa que usted y yo no debemos apartarnos de Cristo, sino siempre estar apuntando a Cristo, viviendo para Cristo en todos los momentos de nuestra vida y en todos los impactos que se nos puedan presentar en las diferentes circunstancias por las que pasamos en nuestra propia vida. Pablo estaba encarcelado, pero en medio de la cárcel tenía una tremenda esperanza de fe. Él sabía que Dios, a través de Cristo, iba a hacer algo maravilloso en su vida, aún estando preso. Y mira, usted mira el versículo que vamos a leer ahora, que él no expresa amargura, él no expresa resentimiento, él no expresa desesperación. Dice que aquí estaba cantando con un gozo inquebrantable, alababa y alababa al Señor a pesar de que tenía unos cepos en los pies, a pesar de que estaba en la cárcel, él alababa con gozo y alegría al Señor. Mira que dice Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, hermano, estando ahí en la cárcel, predicó con alabanzas y cánticos al Señor, porque las alabanzas y cánticos del Señor están siempre centrados en la palabra del Señor. Entonces los otros presos escuchaban, oían lo que ellos estaban haciendo, y dice que todos en la cárcel empezaron a alabar y a cantar a nuestro Dios. Vea que sí se puede.
Pablo lo hizo preso, encerrado, con cepos en los pies. Pudo cantar alabanza al Señor porque a él no le importó su situación crítica que estaba viviendo en este momento. A él le importó que había mucha gente que estaba sediento de conocer a un Dios todopoderoso. Y él, con su cántico y con Silas, su compañero, pudieron levantar ahí un tiempo de alabanza y de adoración para el Señor. Y mírelo después lo que pasó. El terremoto que vino, se cayeron todas las paredes, todas las puertas, todo se abrió. Dios les dio la libertad, pero ellos se quedaron quietos ahí y siguieron alabando al Señor hasta que pasó lo que pasó al final. Entonces, vivir en Cristo significa proclamar el Evangelio de Cristo. Usted y yo tenemos que proclamar este Evangelio. Porque mire, Pablo predicaba en la sinagoga, a las orillas de los ríos, a los sacerdotes. Pablo predicaba en las montañas, predicaba mientras construía sus tiendas, hermanos, como apóstol, donde iba, también iba predicando, dice aquí la Escritura, y nunca cerró su boca para predicar, sino que él testificaba del Cristo. Él decía Jesucristo y este crucificado. Vámonos a 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, me propuse no saber nada de nada, no quiero saber nada, sino a Cristo, a Jesucristo, el Cristo crucificado. Ese era el lema de él, esa era la profundidad que había en su alma para glorificar a Jesucristo. Hermano, esa era una pasión. Nosotros tenemos que tener pasión por Cristo. Tenemos que tener un desdén por las cosas de Cristo. Una ansiedad por buscar la presencia de Cristo en nuestras vidas, hermano. Que Él ocupe el 100% de nuestra vida para poder mostrar toda la obra maravillosa que Él hizo aquí en la tierra. Entonces, dice aquí la Escritura que este mensaje del sacrificio de Cristo, Él se lo llevó a los reyes, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los judíos, a los gentiles, a hombres, a mujeres, a todo el mundo, aún a los más filósofos, que se decían filósofos de la época. A ellos también les llevó el evangelio del sufrimiento de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. Predicaba literalmente de cualquier manera, en cualquier parte, mostrando el poder de Jesucristo en su vida. Por eso yo estoy crucificado junto con Cristo, dice en otra parte él. O sea, él todo era Cristo y todo era para Cristo. Y todos los pensamientos y los deseos y los anhelos de Pablo, todo eran para Cristo. Y esta no era una declaración superficial, esto me está mostrando aquí la profunda confesión de fe que había en Pablo. Tenía una fe firme, una fe literalmente inamovible, hermano. Y para Pablo, conocer a Cristo y predicar a Cristo no era una consecuencia teórica, era algo que estaba en lo profundo de su corazón. Era algo que fluía cada vez que él abría la boca para predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Es la fuerza que estaba en él sobre la existencia de Cristo en su corazón. Eso era lo que lo movía a Pablo. Eso era lo que hacía que Pablo predicara de la manera en que él lo hizo, hermano. Su vida en todo tiempo reflejó a Cristo. En todo tiempo fue apedreado, encarcelado, perseguido, fue de todo hasta que fue martirizado. Y aún dicen que antes de ser martirizado, él estaba predicando de Cristo. Hermano, que nada nos impida a nosotros en la vida predicar de Cristo en todo momento, ¿sabes? Él fue un testimonio vivo aquí en la tierra de que sí se puede vivir para Cristo, enamorarse de Cristo, ansiar a Cristo en nuestra vida, anhelar a Cristo en nuestra vida. Sí se puede aquí en la tierra si usted toma la decisión de seguir a Cristo, ¿sabe? ¿Sabe por qué cambió él? Por el poder transformador del evangelio. Usted quiere ser transformado, usted tiene que aprender el evangelio de Cristo, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que conocer a Cristo en los evangelios para poder tener una vida totalmente cambiada para la gloria de Dios. Esta era su realidad, esa era la identidad de Pablo, hermano.
Él quisiera escuchar en todo tiempo la voz de Dios, de Cristo, para poder seguir predicando el Evangelio. Pero mira lo que dice en 2 Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces él llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús. Claro que la llevaba porque fue azotado, fue apedreado, todas las cosas que él, encarcelado, todo lo que él vivió, llevaba la marca de Cristo Jesús en su cuerpo, hermano. Y nosotros hoy tenemos que llevar esa marca. Cuando predicamos el Evangelio, que la gente critica, que la gente dice, que la gente señala, porque no le gustó la palabra, que si le gustó la palabra, no importa, esas son las marcas que vamos recibiendo de poder enseñar y predicar el mensaje de Cristo Jesús. Dice que Pablo escribió una carta a los filipenses cuando estaba preso para darle las gracias por haberlo ayudado y por manifestarse en su ministerio, por sostener su ministerio. Le estaba dando gracias, pero también lo estaba alentando a crecer en la fe, a dejarse seguir formando y tomar una vida sentada única y exclusivamente en Cristo Jesús. Estas fueron palabras muy alentadoras que Pablo le dio a todas estas personas, y lo que hizo él, que todas estas personas se sentaran en glorificar a Cristo Jesús. Yo quiero que a partir de hoy te centres en glorificar a Cristo Jesús en tu vida, en todo lo que hagas, para que puedas ver de verdad la gloria de Dios en tu vida derramada sobre ti. Créeme lo que así es. Segundo, pero él dice también aquí, hermanos, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué estaba expresando él? Primero, que su vida estaba centrada en Cristo. Y segundo, que la muerte era un paso mucho mejor para él. Era un encuentro cara a cara con el Señor. Segundo, vivir es Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. Filipenses 3, del 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he permitido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, vivir en Cristo, ¿qué implica? Que usted y yo estemos totalmente dispuestos, como dice aquí la Escritura, a renunciar a todo lo que nos aleja de Dios. Pablo nos está enseñando, él se alejó de todo. Él lo tenía todo y se alejó de todo, porque consideró que todo eso ya era basura, inservible. Ya no servía absolutamente para nada. Él descartó su vida antigua, él descartó su posición, todo lo descartó él, todo por seguir a Cristo. ¿Y dónde estaba anteriormente su justicia antigua? Estaba en la ley. Él hacía estrictamente lo que la ley decía. Pero ahora esa ley él la tenía como basura por el conocimiento incalculable de Dios. Él había profundizado en tal conocimiento que ahora sí sabía quién era Dios y quién era Cristo Jesús. Ahora sí lo reconocía verdaderamente y enfatizaba y sigue enfatizando en la palabra que la justicia no es por obras, la justicia es por fe, la justicia es por la gracia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Por la obediencia a la ley no era lo que hoy nosotros podemos vivir. No, hermano, no era eso. Él antes obedecía única y exclusivamente a la ley, pero él se dio cuenta, hermano, que la obediencia únicamente vendría a él por la fe en Cristo Jesús. La obediencia nuestra no es por la ley, la obediencia nuestra es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y la recibimos cómo? Como un regalo de Dios, porque a ti y a mí el sacrificio de Cristo no nos costó absolutamente nada. A Pablo el sacrificio de Cristo tampoco le costó absolutamente nada, pero él reconocía que ese sacrificio le había mostrado que la justicia que él manejaba en la ley, por las obras de la ley, no servían. La que servía era la que obraba por la fe en Cristo Jesús, que es la que hoy nosotros caminamos en ella. ¿Sabe? Antes él confiaba
en su herencia judía. Él antes confiaba en los celos religiosos, antes confiaba en los méritos personales, pero eso, dice él, que perdió su valor cuando encontró el conocimiento en Cristo Jesús, porque todo eso lo daba por perdido. Ya él no quería recibir absolutamente nada de su vida anterior, y todo lo hizo por amor a Cristo, por haber conocido verdaderamente el amor a Cristo en su vida. Él mismo declara que él quiere ser hallado de Cristo, y él se dejó hallar de Cristo. Yo te pregunto esta noche, ¿tú te estás dejando hallar de Cristo? Él nos está diciendo que esa justicia es la que nos ayuda a nosotros a seguir adelante, a conocer profundamente a Cristo en nuestra vida. Como dice él, no por tu propia justicia, ni por mi propia justicia a través de las obras, sino por la justicia que viene de Dios por la fe. Es la que tú y yo debemos vivir hoy actualmente, porque ya conocemos el sacrificio de Cristo. La salvación que hoy recibimos, no la recibimos porque usted trabajó, porque usted hizo, para que usted se dé la gloria de la salvación que tiene. No, hermano, la salvación que tú y yo tenemos fue a través del sacrificio de Cristo. Él pagó la pena que tú y yo no podíamos pagar por nuestros pecados, y por eso hoy nosotros somos salvos por la gracia y en la fe de Cristo Jesús. Vamos a Romanos 3, del 22 al 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Pero mira, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Solamente todos los que creemos en Él tenemos la justicia que es por Cristo Jesús. Nosotros fuimos justificados a través de la muerte de Cristo en Jesús. Nunca nosotros hubiéramos podido vivir en la justicia de Dios, ni nunca nos pudiéramos justificar a nosotros mismos. Tuvo Cristo que pagar el precio por nuestra salvación, y fue cuando nos justificó a través de su muerte. ¿Sabe? La pena de pagar el pecado nuestro la pagó fue Cristo primero por nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros nunca hubiéramos podido cumplir las exigencias, dice aquí, de Dios. Nunca lo hubiéramos podido cumplir, pero había uno solo que la podía cumplir, y era Jesús. Y Jesús lo cumplió todo perfecto, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, hermano, Pablo necesitaba a alguien que pagara el precio por los pecados de él y por nuestros pecados. Nosotros también necesitamos que alguien hubiese pagado el precio, y sí lo logramos. Fue Cristo que lo pagó. Él lo dio todo. Por eso cuando él muere dice, consumado es, he cumplido la tarea. He terminado la tarea que me dijo el Padre, porque el que cree en Jesucristo, dice la Biblia, será salvo. Todos los que creemos en Jesucristo. La salvación viene a través de Cristo. La salvación personal suya y mía es a través de Cristo. Cuando yo decido entregarle mi vida a Cristo, cuando yo decido rendirme a Cristo, entonces vendrá la salvación para mi vida. Dice aquí también que esa salvación no fue contada como un regalo. Es por gracia, no por obras, que recibimos la salvación. ¿Y esto sucedió a quién? A nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Él fue el que lo hizo todo. Tú y yo no hemos hecho nada hasta el día de hoy. Así que Pablo creía que él tenía una relación perfecta con Dios. Pablo creía que él estaba caminando realmente con Cristo, porque él tenía una relación personal con Cristo. Él caminaba de la mano de Cristo. Él no se apartaba en ningún momento de la presencia de Cristo. Y sabía que la justificación que él tenía no había sido por los méritos de él. Él reconoció que por él nunca hubiera sido justificado, pero él reconocía que Cristo sí lo había justificado. Y la justicia de Cristo fue concedida. Pero te digo algo más, que Pablo no solo tuvo la justicia de Cristo, y tú y yo no solo tuvimos la justicia de Cristo, sino también que estableció realmente algo muy profundo, algo más que una relación.
Y es lo que tú y yo tenemos que hacer ahora. Algo mayor, una relación inquebrantable con Cristo. Y eso nos muestra la clase de fe que tenía Pablo. Una fe regia, una fe inquebrantable en Jesucristo. Así es como nosotros tenemos que manejar nuestra vida personal y espiritual con Cristo. Mira lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículo del 10 al 12. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, él estaba buscando ser asido por Cristo Jesús y lo encontró y lo halló. Cristo lo tomó y Cristo lo recibió. Si tú te decides, también lo va a hacer Cristo contigo. Se percibe cómo Pablo valoraba a través de este versículo que acabamos de ver, porque él quería parecerse en la muerte y en la resurrección de Cristo, morir al mundo pecador y resultar en una nueva persona, en un hombre fundamentado y fortalecido en el Evangelio de Cristo. Y eso Dios lo hizo con él, transformado definitivamente para la gloria del Señor. Por eso él valoraba la relación que tenía con Cristo totalmente y expresaba la pasión en esa relación. Es que tenemos que ser apasionados con las cosas de Cristo. Amar a Cristo por encima de todas las circunstancias. Y a veces la vida, dice aquí la Escritura, puede ser un torbellino de responsabilidades, un torbellino de tantas cosas que a veces uno no ve el tiempo ni el momento de cómo realizar tantas actividades que le corresponden a uno y tantas preocupaciones que por esas mismas actividades nosotros recibimos en nuestra vida. Pero si realmente nosotros nos centramos nuestra vida en Cristo Jesús, cada día puede tener un propósito extraordinario. Cada día tu día va a ser diferente, va a ser mucho mejor, más extraordinario. ¿Por qué? Porque tú estás imaginándote vivir en la certeza de que independientemente de todo lo que pase, el mejor capítulo de tu vida está por venir. ¿Y sabes cuál es? Cristo Jesús. No hay otro. Es Cristo Jesús. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Eso dijo Pablo. Y hoy te regalo esta palabra: vivir es Cristo. Aprende a vivir en Cristo todos los días de tu vida. Tercero, vivir es Cristo significa que Cristo es nuestra meta. Vámonos a Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo es nuestra meta. Significa que Cristo es nuestro centro y que Cristo es el mayor deseo que puede estar en nuestro corazón. Eso es lo que significa. Dice, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso que nos asedia. Despojémonos del pecado, de la maldad, de la avaricia, hermano, de la envidia, del rencor, de la amargura, del resentimiento. Despojémonos de todo ese peso, hermano, que nos asedia todos los días, y aprendamos a vivir en Cristo Jesús. Que nuestra meta, que nuestro centro y nuestro mayor deseo siempre sea Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. ¿Sabes cuál debe ser el punto central de tu mente, de tu corazón, de tu alma, hermano? Cristo Jesús. Ese debe ser el punto principal de nuestra vida. Tenemos que llegar hasta alcanzarlo, hermano. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que entregamos, debemos hacerlo para la gloria de Cristo. Cuando nosotros hacemos todo para glorificar a Dios, hermano, todos los cielos se van a abrir, todas las puertas se van a abrir en nuestra vida, porque todo lo que tenemos que hacer siempre es para darle gloria a Dios en nuestras acciones. Mientras dice aquí la Escritura que corremos la carrera que tenemos por delante, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia.
fijando nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Sabes cuándo vamos a despojarnos de todo esto? Cuando nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús. Porque cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, todo lo que va a suceder en nuestra vida va a ser maravilloso. Ya no tendremos ese peso porque lo hemos ido soltando, entregándoselos a Cristo. Tira Jehová tu carga y Él hará. Y entonces tú tiras todas esas cargas a Dios y Él va a hacer algo extraordinario en tu vida y en mi vida. Él es nuestra vida, no hay otra vida sino la de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. 1 Corintios 10:31, mira lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo hacerlo para la gloria de Dios. La misma Biblia nos está enseñando en esta noche. Todo lo que das un vaso de agua, das el vaso de agua para glorificar el nombre de Dios. Como si estuviera dando el vaso de agua a Dios. Un simple vaso de agua, que de pronto la gente dice, un simple vaso de agua, pero para Dios, el propósito en que tú lo das es mayor, es de bendición para tu vida. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que estar centrado en Cristo Jesús. Ahora, vivir es Cristo significa también que imitemos el ejemplo de Jesús aquí en la tierra, cómo caminó Jesús, sigamos los pasos de Jesús. Él amó a todo el mundo, Él perdonó los pecados, Él predicó el evangelio, Él fue intercesor entre su Padre y Él para con nosotros. ¿Qué fue lo que no hizo Cristo en la tierra? Hizo milagros, hizo de todo. ¿Para qué? Para mostrar el poder y la unción que Dios había derramado sobre Él, pero también para mostrar la gloria de su Padre a través de Él, porque Él dijo, mi Padre y yo uno solo somos. Si ya me conoces a mí, ya también conoces a mi Padre. Él nos decía de esa manera a través de la Escritura. Hermano, por eso es importante que usted conozca a Cristo y empiece a centrar su vida en Cristo Jesús. Empiece a enamorarse de Cristo Jesús y empieza a caminar en Cristo Jesús. Tal como nosotros, si decimos que seguimos las pisadas de Cristo, debemos hablar como Jesús habló y decir lo que Jesús dijo que iba a hacer. Y todas las cosas que Él hizo, también nosotros tenemos que aprender de cada una de ellas. Pablo quería hacer y decir todo lo que Jesús había hecho. Y mire cuánto escribió para que usted y yo tuviéramos la presencia de Dios. La iglesia se benefició, sí, hasta el día de hoy se ha beneficiado de todas las enseñanzas que Pablo dejó. 1 Corintios 11:1, mire lo que dice. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Esta es una palabra profunda. Sed imitadores de todos aquellos que tú sabes que hablan la palabra de Dios con autoridad, con unción y con mucho amor y la practican como testimonio personal. A esos los puedes imitar porque están obrando bien delante de Dios, así como Pablo imitó a Cristo. Y si no, trate de imitar a Pablo cuando estudie profundamente la vida de Pablo para que sea un imitador. Y cuarto, vivir es Cristo significa que el morir es ganancia. Carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 21, la parte B. Y el morir es ganancia. Hermano, parece que fuera paradójico a primera vista, y el morir es ganancia. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe cristiana, que es lo que yo tengo hablado desde el principio, la muerte no es un fin. La muerte es un comienzo de una vida eterna. La muerte es el comienzo de una vida mejor en la presencia de nuestro Padre Celestial. Es una transición, es un paso que tú y yo damos más para alcanzar ese lugar que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Pablo dijo que la muerte significaba la liberación de la vida terrenal. Cuando usted muere, se libera de la vida terrenal. Ya no tiene más nada que ver con el mundo. Y usted se va a sentar entonces en la vida celestial. Allá tendrá todo lo que Dios ha prometido en la Escritura para cada uno de nosotros. Y eso va mucho más allá de las realidades terrenales que usted pueda tener aquí en este tiempo que estamos viviendo. Acuérdense que nosotros somos aves de paso aquí en la tierra. Porque un día nos tenemos que ir. Nosotros sabemos el día que venimos, pero no sabemos el día que nos vamos. Entonces tenemos que estar siempre preparados, porque el día ni la hora ninguno lo sabe. Pablo dice que el morir es ganancia por dos razones diferentes. La primera razón, Pablo sabía que la muerte de él traería la gloria de Dios. La muerte de un verdadero cristiano trae la gloria de Dios. Y segundo, no solo eso, que el segundo punto dice que sería el momento en que nuestra fe sería cumplida, porque sería el momento en que tú y yo estuviéramos viendo
el cielo y lo que hay dentro del cielo y cómo se mueve el cielo, porque es que allá es el lugar donde Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros y viviremos con el Salvador. La promesa que nos dio de salvación la veremos también cumplida allá en los cielos y por siempre, como dice la Escritura. Hermano, nunca olvide usted que el morir es ganancia, pero usted no se debe olvidar de vivir en Cristo. Si usted se olvida de vivir en Cristo, esto de acá adelante, la ganancia, no la va a recibir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la muerte, en este contexto del versículo que acabamos de estudiar en esta noche, se convierte en ganancia, porque Pablo decía, mi vivir es Cristo. En este contexto, la muerte sí es ganancia. Pero si en mi contexto personal vivir no es Cristo, la ganancia nunca la voy a recibir. Nunca la voy a recibir, hermano. Que nos quede claro. Y enséñele a mucha gente este versículo bíblico. Dicen, no, yo soy cristiano, yo voy de vez en cuando a la iglesia, yo nunca predico porque es que a mí no me da tiempo porque mi trabajo no me deja. Entonces imagina lo ocupado que yo sigo, hermano. Sigo ocupándose en lo terrenal y olvidándose de lo espiritual, que es eterno, mientras lo terrenal es pasajero. Es tiempo que usted vuelva en sí y empiece a buscar seguir a Cristo como debe ser. Filipenses 1:23, mira lo que dice la Escritura. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él dice, estoy en los dos contextos. Yo deseo partir para estar con Cristo, pero en otras palabras está diciendo, todavía necesito seguir predicando el Evangelio. Todavía necesito, hermano, llevar almas a los pies de Cristo. Yo le pregunto, ¿cuántas almas usted ha llevado a los pies de Cristo? Porque le voy a decir algo. Usted, cuando llegue al cielo, Dios le va a preguntar, ¿cuántas almas trajiste en mi presencia? No te va a preguntar cuántos títulos tuviste aquí en la tierra, cuántas casas, cuántos carros, cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos hijos. No te va a preguntar eso. ¿Cuántas almas trajiste en mi presencia? ¿Sabes cuáles son las primeras almas que a los varones Dios le va a preguntar? Las almas de su esposa y de sus hijos. Porque la Biblia dice que los varones son sacerdotes de su hogar. Ellos son los que tienen que enseñar el Evangelio a su esposa y a sus hijos. Es bíblico. No es inventado de los cristianos, es bíblico, hermano. Así lo dice la Escritura. Entonces, el morir es ganancia que está resaltando aquí. La esperanza de como cristianos tenemos de una vida eterna con Cristo. Entonces, hermano, muchos cristianos sienten la atracción del cielo, están buscando llegar al cielo, pero si no están haciendo lo primero, vivir es Cristo, usted nunca va a llegar al cielo. Que le quede claro en esta noche. Bendiciones, hermano. Que Dios te guarde, que tengas una linda noche. Amén.